Mi nombre es José Antonio Salazar Mejía y soy guaracino de nacimiento. He pasado toda mi vida en esta tierra, he sufrido el terremoto a los 15 años y bueno, tengo toda la experiencia de cómo es que este pueblo se ha desarrollado en estos 52 años después del sismo. Me interesó mucho ese tema y me interesa mucho la historia porque aquí al frente está la comisaría, ahí estaba el horno donde vivía mi abuela y el abuelo que luchó en la guerra con Chile. Yo cuando vi su nombre, Manuel Resurrección Salazar, en el comercio, una relación de 18 alumnos del Colegio de la Libertad que fueron a pelear y estuvieron en la batalla del Alto de la Alianza, ahí me interesó mucho la historia porque la sentía viva. Mi padre me contaba muchas cosas de su padre, ¿no? Entonces por eso es que me interesó la historia y bueno, soy profesor, soy docente universitario, soy doctor en educación, estoy haciendo ahora una maestría en historia y son temas que me interesan mucho, la cultura regional, la historia regional, y en dos oportunidades he sido director primero del INC acá en Ancash y luego de la Dirección Desconcentrada de Cultura durante 7 años la última vez, de manera que ese tema que me apasiona, me interesa, lo he sabido cultivar aquí en mi propia tierra. Wow, claro, y usted es profesor y algo que yo he visto otras entrevistas que le han hecho y para mencionarlo, fue recopilando en su trabajo oralidad, mucha oralidad, ¿no? Realmente la cultura andina es una cultura oral, ¿no? Y eso es un tema que me apasiona porque yo escuchaba muchas tradiciones. Como he vivido en dos mundos. Mis 15 primeros años los he pasado en un horas tradicional, muy tradicional, en donde no había luz eléctrica, había hacer un hilo de luz que no alumbrara nada. Entonces, en las noches conversábamos, oíamos historias de nuestros antepasados. Y yo he tenido la suerte de tener a mi padre, a una persona de 72 años. Mi padre me tuvo a mí de 72 años, debió ser mi bisabuelo. Con él he pasado 4 generaciones prácticamente, ¿no? Entonces, las historias que oía de él son historias muy antiguas. Él conoció a la esposa de Antonio Raimondi, una serie de cosas que vivía acá en Huaraz, ¿no? Él recordaba el paso de mismo Cáceres. Mi padre era pirolista, date cuenta tú, ¿no? En esos tiempos. Y le tenía cólera allá de la torre porque decía, ese no quiso que se entronice el Sagrado Corazón de Jesús. Nunca va a ser presidente, decía, y nunca fue presidente. Pero bueno, entonces, ahí es que he encontrado ese tema, ¿no? De que la nuestra es una cultura oral. Y todos los hechos históricos del Perú que los encontramos en los libros, he podido entender de que en los pueblos hay una forma diferente de contarlas desde el pueblo, ¿no? Como vimos acá la guerra con Chile, como vimos acá el terremoto, como vimos acá el aluvión, como vimos todos los eventos nacionales que han pasado, la misma reforma agraria, una serie de cosas, el tiempo de la subversión, que tiene también sus versiones orales, ¿no? De modo que eso me interesó mucho y empecé a escribir primero unos relatos cortos, ¿no? Con el título de Tradición Histórica Oral Ancashina. Saqué un tomo en el año 2006 y fue un éxito. Entonces escribí más porque me pedía más. Entonces he hecho 3 tomos y al final los compilé todos, aumentando más tradiciones en un texto que se llama Tradiciones Ancashinas. Recopilando, repito, la historia que me interesa mucho, pero he tratado de hacer un poco lo que decía Palma, en base a datos históricos reales, ¿no? La recreación que hace la población desde una visión muy nuestra. Y hay datos importantísimos porque la tradición está ahí. Y tú encuentras datos de Chavín, datos de historias muy antiguas, ¿no? El paso por ejemplo, me emocionó saber que cuando Huáscar pasó por Huaraz, porque pasó por acá hasta Andamarca, prisionero, llevado a Cajamarca, dice, lo llevaban con sogas de acá de la clavícula. Ese dato, por ejemplo, ¿quién te lo da? Wow. ¿No? Entonces, así, ya está ¿Te dio eso? la oralidad, claro, y eso impactó y eso pasó de generación en generación. Y están esos datos. Yo he encontrado ya luego en mis estudios, ya en mi formación como historiador, de que acá existía una fiesta que se llamaba la de cocina, en donde una noche especialmente estaba dedicada a la oralidad. Una noche de fiesta, la tercera noche de la fiesta, dice que se amanecían mientras los ancianos relataban las historias de todos los grandes héroes, de los líderes de la comunidad. Y ahí está el relato, dice, ¿no? A quien se trataba de dormir o quien se cansaba, le daba un codazo, lo mantenían despierto para que siga escuchando, amanecían relatando esos hechos porque no había una historia escrita, entonces la historia era oral, ¿no? De modo que... ¿En qué año más o menos?
el dato que se ha encontrado es de 1616, ¿no? Que existía la de cocina. Todavía 100 años después de la presencia de los españoles se realizaban esas tradiciones, esas fiestas. La fiesta de los 5 días, que es una cosa también que yo he encontrado muy andino, muy nuestro, ¿no? Y 5 días dura ahora la fiesta del carnaval, 5 días son las fiestas andinas que tenemos. ¿Por qué? Porque son reminiscencia de esas fiestas andinas, que le llamaban la Pocoimita y la Carhuamita, que son las fiestas de la cosecha y la fiesta de la siembra, dos grandes fiestas agrarias. Una sociedad agrícola como la andina tenía que ser así, una sociedad oral tiene que mantener sus tradiciones, y ahí están. Me he dado el atributo de poder escribirlas, ¿no? Al modo como entendí, y ahí están. Y mucha gente de las que me contaron algunas historias, ya que fueron por los años 70, hace 50 años, ya no están. Entonces, mire, si yo no recogí eso, se perdía. Y así cuánto se habrá perdido, ¿no? Y entonces, eso es la idea, de mantener un poco esa tradición para poder conservar la historia, la memoria de nuestros pueblos para las futuras generaciones. Sí, y también creo que comentó que fue, disculpe si me equivoco, bibliotecario o algo con los periódicos, o su papá. Sí. ¿Cómo era esta historia? No sé si lo digo bien. Sí, mi padre fue bibliotecario en el colegio más antiguo, en el tradicional que tenemos acá, el histórico, el Colegio Nacional La Libertad, ¿no? Entonces, él leía bastante y también, por supuesto, tenía su propia biblioteca. Y ahí es que yo empecé a aficionarme por estos temas de la historia, la cultura. Sí, eso tenía, ¿no? Y bueno, y era un hombre muy culto. Había sido, claro, en esos tiempos muchos no se cultivaban, no podían pasar por la universidad todas las personas, ¿no? Pero se cultivaban. Acá en Huaraz se hablaba del francés. Mi padre tenía textos de francés y tenía sus chistes, ¿no? Decía que al pan le digan pen y al vino van, pasa, pero al sombrero chapó, eso sí que no, decía. Así, ¿no? Y era, como te digo, una visión regional de la cultura universal, de la cultura nacional. Y ahí está, ¿no? El hecho de que acá, por ejemplo, conservamos mucho ese respeto, ese cariño a Chavín de Huántar, ese cariño que choca un poco con lo incaico. Yo, cuando he sido director de cultura, venía a reclamarme a la gente, decía: señor Salazar, qué vergüenza, ha ido a Chavín, está abandonado, esas piedras, qué pena, es una lástima. Estaba hace 2 meses en Machu Picchu, qué lindo, Machu Picchu, qué bien conservado. Le dejaba hablar, al final le decía: a ver, escúchenme, yo quiero que usted regrese en el tiempo, ojalá le dé Dios vida, dentro de 2000 años, vaya a ver usted cómo están las piedras de Machu Picchu, porque las piedras de Chavín tienen 2000 años de antigüedad frente a esas piedras, y tienen el derecho de estar así avejentadas y con el cáncer que les da, etcétera. ¿Por qué? Porque son antiquísimas, son milenarias. Machu Picchu tiene 600 años de antigüedad, entonces tiene todo el derecho a ser, pues, una construcción linda, hermosa, pero digo, aquella 2000 años, ¿cómo veremos Machu Picchu? ¿No? Entonces, es eso. Nuestra cultura es una cultura muy antigua, realmente, muy antigua. Y hay datos muy interesantes que generan ese concepto que tengo de que aquí en esta zona se crea la cultura andina. Tenemos nosotros la Cueva de Guitarrero, quisiera que usted vaya a recorrerla. No está ambientada como se puede hacer, pero es la cuna de la horticultura. Yo viajo mucho como artista. Yo he estado en México, en el Gran Museo de Antropología e Historia de México. En el mapa que tienen sobre historia de cultura, ahí está, en el mapa de América del Sur, Perú, Guitarrero, como cuna de la horticultura. He estado en Suiza, en el CERN, donde está ese famoso túnel acelerador, la partícula de Dios, etc., ¿no? Ahí tienen un museo. Y me saltaba el corazón de alegría cuando veía que en el plano que tienen ellos, el mapa de las culturas en el mundo, estaba Guitarrero, que está en Ancash. Y acá en el Perú no se le reconoce, acá en Ancash ni le damos importancia. Guitarrero ahí guardan sus burros, creo. Es una lástima, como nosotros despreciamos nuestra cultura, cuando nuestra cultura es inmensamente rica y variada y grande, ¿no? Y el Perú, en ese sentido, es eso, pues. Yo, cuando viajé la primera vez a Europa el año 86, le comento, iba haciendo música y los europeos me decían, ¿no? Ustedes traen cultura, mis respetos, su país es cuna de cultura. Y eso me llamó mucho la atención, porque allá reconocen el valor que tenemos nosotros. Somos cuna de cultura, y acá se ha generado una serie de tradiciones culturales. Un poco civilizatorio. Un poco civilizador, claro. Hemos celebrado la semana pasada el Día Mundial de la Papa. La papa, el maíz son los dos grandes alimentos que el mundo andino, el Perú, ha
colaborado con la alimentación mundial, ¿no? Los otros dos son el arroz y el trigo. De los 4 elementos principales, 2 son andinos, 2 peruanos. Entonces, eso nos hace ver la riqueza nuestra de la que nos debemos sentir orgullosos. Yo acá, en Anca, siempre propugno eso. Mis trabajos, mis textos son para alumnos, para estudiantes, porque más que un erudito me considero un difusor, un divulgador de la cultura, ¿no? Entonces trato de aprender y lo que aprendo, lo que analizo, lo que sintetizo, lo doy, lo explico, lo comento y me siento orgulloso de ello y quiero que todos se sientan orgullosos de ser ancachinos, de ser peruanos, porque lo nuestro realmente es único e incomparable e irrepetible. Y yo le digo, tengo la gran suerte de vivir en el Callejón de Huaylas, que es una zona mágica y sagrada, porque acá tenemos la dualidad andina. Usted ha estado en Chavín, ha podido ver, ahí las piedras son negras y blancas, dividido. Y el negro y blanco tú lo encuentras acá en forma majestuosa en la cordillera negra y en la cordillera blanca. Acá está la gran dualidad andina. Acá nace. Y está en el mito de los Huaris, está bien explicado eso, ¿no? Dice que el mito de los Huaris dice que la tierra era plana en un inicio, era un tiempo de pausa, de orden, de una pausa así. Y acá se expresa pues lo que la gran contradicción o dicotomía andina, ¿no? Entre caos y orden, que es lo que mueve nuestras vidas. Un tiempo de orden viene luego el caos. El primer caos fue un gran terremoto que levantó 2 cordilleras, la negra y la blanca. Entonces el mito nos ubica acá en el Callejón de Huaylas, ¿no? Y dice que del mundo de abajo salen los Huaris, que son unos gigantes que vivían abajo y subieron a la superficie. Tiempo de orden, vivieron tranquilos. Viene otro tiempo de caos que fue un terrible diluvio que inundó todo el Callejón de Huaylas, se convirtió en una gigantesca laguna y los Huaris, para no hundirse, para no ahogarse, salieron de la zona, cruzaron la cordillera hacia Conchucos y claro, allá no llovía, entonces se salvaron de morir ahogados. Pero ¿qué pasa? Dejaron la zona mágica y sagrada y dice el mito los Huari, que eran gigantes colorados, altos, dientones, así como yo medio colorado, ¿no? Ellos se transformaron en plantas, animales y gente. Y nace la vida en Conchucos. Vuelve al Callejón de Huaylas, va a la zona, a la selva, etcétera, a la costa, y de acá nace la cultura. De acá nace, pero nace de 2 eventos tremendos, un terremoto y un aluvión, que está en un mito. ¿Qué significa? Que históricamente está, y esos son temas recurrentes, ¿no? Mire, en el mito fundacional está el tema de terremotos y aluviones, que son para nosotros una constante. Acá ha habido aluvión, ahora es el año 41, el año 70, terremotos los tenemos constantemente. El 70 fue una cosa increíble, mató 1 de cada 4 guaracinos, en Uruguay se llevó a todos. Entonces son cosas que la historia y el mito nos cuentan y nos advierten para prepararnos, para vivir en alerta. Entonces es muy interesante porque todo es una unidad histórica, cultural, de la que no podemos escapar. Por eso yo siempre digo, vivimos parados en 2 piernas. La andina, que es la más gruesa, de 10.000 años de actividad, y la moderna, apenas 500 años de presencia, pero que trata de mandar sobre nosotros, ¿no? Pero no puede, porque la base andina que tenemos es muy fuerte. Yo no hablaré el quechua perfectamente, ya somos la nueva generación, pero mi pensamiento está en quechua, ¿no? Y mis actividades todas las realizo de acuerdo al mundo andino. Yo, por más docente que sea, cuando mi hija tuvo problemas, la chocmaba, la llevaba al curioso, etcétera, porque el mal de ojo y lo que le llamamos nosotros acá la otra enfermedad, el susto, ¿no? Son enfermedades culturales, se curan de modo andino, culturalmente, ¿no? Con la chocma, con la pasada de huevo, con el pan, etcétera, una serie de cosas que hacen que así se cure. Y hay una serie de anécdotas y hechos, ¿no? Porque en nuestra cultura hay mucha tecnología y ciencia, que no lo queremos reconocer, pero está ahí. La medicina andina es la más antigua de las ciencias nuestras, 5.000 años antes de Cristo, luego viene la astronomía, pero todo está registrado, ¿no? Entonces, de modo que la forma como se hizo Chavín, que ha estado ahí, un edificio que tiene 4 pisos subterráneos, 13 sobre la superficie, son 7 pisos que tiene Chavín, que se resiste hasta ahora, es una cosa increíble, pero para hacer eso tenían que conocer el pi, sabían qué cosa era la ingeniería y la arquitectura. Yo conocí a un científico francés que vino, me dijo, mire usted, esa inclinación de 9 grados que tiene es la perfecta para evitar que el edificio se caiga con un terremoto.
y está construida con una inclinación de 9 grados. Increíble, ¿cómo lo supieron? Antisísmica. De hecho, ¿no? De manera que ahí está, y eso es lo importante, y eso está vigente para nosotros, y esa es la tradición cultural que tenemos que heredar a los que nos siguen, porque si de algo debemos sentirnos orgullosos, no es de ser colorados, barbones, tipo europeo, ¿no? Sino de nuestra raíz andina, que es tan milenaria, tan grandiosa, que está vigente y que nosotros la mantenemos. Toda la cultura andina está vigente y está presente con nosotros. Entonces, este tema de nuestra cultura, que es tan tradicional, que es tan milenaria, está vigente. Yo, por ejemplo, me río mucho cuando acabo de estar ahí en la fiscalía, fui a la farmacia frente en la fiscalía está su logo. El logo de la fiscalía dice Amasu Amas que la Amayuya, ¿no? Y para nosotros y para muchos confusamente esa es son los principios de la cultura, es la gran ley andina, etc. Y eso es falso, son solamente prohibiciones, ¿no? Pero la cultura andina tiene principios, los he analizado, los he sintetizado, y está lo que dije, la dualidad para empezar, ¿no? Esa dualidad que está en todo, bueno, malo, negro, blanco, alto, bajo, que se expresa en todo, pero eso es lo genérico, ¿no? Y en esa dualidad está el tema del caos y el orden, como les decía, ¿no? que es permanente, que está en los mitos y que es actual. Yo quiero vivir en orden, en un tiempo de paz, pero el caos está siempre presente, ¿no? Es un aluvión, un terremoto, el COVID es un caos, ¿no? La pérdida de trabajo, este tema de que están subiendo las cosas, etc. ¿Quién me soluciona los problemas frente al caos? Es la divinidad. En Irlanda lo entendieron así y actualmente lo entendemos así. Por eso acá en Huaraz tenemos al Señor de la Soledad como el que nos soluciona los problemas. Le hacemos una bonita fiesta, yo bailo, soy danzante, bailo para el Señor de la Soledad para que me dé trabajo, me dé salud, me dé bienestar a mi familia. ¿Te das cuenta? Entonces es una cosa de reciprocidad y está vigente. El otro tema es el de la redistribución, que es muy andino. El Inca, por ejemplo, o el Curaca en los pueblos, eran los redistribuidores. A ellos les daba el tributo, recogían todo, ellos no se lo comían todo, no acaparaban todo, redistribuían. ¿Y quién es el que hace ese papel en la actualidad aquí en Ancash o en todo el Perú? Ese tema de la redistribución se vive en las fiestas patronales. Y acá tenemos fiestas patronales en cantidad en Ancash, en todo el pueblo, es el Perú, ¿no? Y el que hace el papel del Inca o de Curaca, el redistribuidor, es el mayordomo, pues. Yo soy mayordomo, por decir, el Señor de la Soledad. Mi familia colabora conmigo, mis amigos colaboran, cerveza, comida, fuegos artificiales, la banda, etc., ¿no? Yo reúno todo eso, pero en los 5 días de fiesta yo redistribuyo todo eso, ¿no? Doy de comer, hago bailar a toda la comunidad, a toda la gente que se acerca, redistribuyo. Un concepto tan nuestro, tan andino, tan antiguo, está presente, vigente en pleno siglo XXI. Y la pandemia ha servido simplemente para hacernos ver de que necesitamos eso. Acá hemos sufrido mucho porque no teníamos las fiestas patronales, no teníamos las procesiones, no teníamos todo eso y nos sentíamos mal, porque es un caos prolongado, los caos realmente, el terremoto, te dura un momento, ya te fregó, pero ya te recuperas, ¿no? Pero la pandemia es un caos de 2 años y que sigue ahora, y entonces eso sí choca a los principios de nuestra cultura, ¿no? La gente como se siente mal. Yo recorro los pueblos, hasta ahora estoy viajando, soy consultor cultural y veo, ¿no?, esa necesidad. Me dicen, profesor, no hemos podido celebrar la fiesta 2 años, se acumulan los mayordomos, ya viene el tercero y hay peleas entre los mayordomos, o otro tema, ¿no?, de que ya abandona, ya no quiere ser mayordomo. Entonces es una cosa contra otra, ¿no? Y hay temas así de que tenemos que estar muy atentos, porque aparte de que tenemos una cultura fuerte, también hay un desgaste cultural, pues. Se van perdiendo muchas manifestaciones, danzas, por ejemplo, que se pierden, incluso fiestas patronales, ¿no? Yo reclamo cuando hay un avance desmesurado de las iglesias evangélicas, que son las que atentan contra la cultura. Y ese es un tema que se tiene que analizar. Por ejemplo, acá, la mina Pierina de Barrick, al hacer su cierre, ha contratado, no sé de dónde han traído, a sectas norteamericanas que recorren los pueblos aledaños y ya los han cambiado. Entonces voy a un sitio que se llama Mataquita, me dicen, pues ya no, acá no hacemos fiesta, ya pues todos somos evangélicos, y eso son cosas del demonio. Procesiones, bailes, son cosas del diablo. Así, ¿no? Así.
yo valoro la Iglesia Católica, que es tolerante con todos esos temas de nuestra cultura. Ya el Papa pidió perdón por lo que hicieron, ¿no? Pero en la actualidad, si no es por la Iglesia Católica, que el padrecito que sale a celebrar la fiesta, la misa, la fiesta patronal, etcétera, y que dirige la procesión, perderíamos todo eso, ¿no? Y eso es repito, es un gran peligro que está viviéndose ahora. En el siglo XXI no tenemos seguridad de que ese avance como nos va a destrozar, y también la modernidad, ¿no? Siempre hay cambios. Felizmente hay adaptaciones que son favorables, ¿no? Por ejemplo, la música ancashina ha entrado un tema que es interesante, ¿no? Los músicos ancachinos, y en general en Perú, ya tocan con instrumentos electrónicos. Antiguamente, mi conjunto, por ejemplo, yo tengo un conjunto de ya va a cumplir ya 48 años, mi conjunto graba aún con guitarras, ¿Cómo se llama su conjunto? Los Hermanos del Ande, ¿no? Ahí están algunos videos por ahí. Y nosotros grabamos y siempre cultivamos la música con violín, mandolina, guitarra, quena, acordeón. Pero ahora ya no hay eso. Ahora es bajo electrónico, y es batería, y es el órgano, ¿no? Que son sonidos diferentes, más toscos. Pero aún así se mantiene la música ancashina con esas variaciones. Vean, nuevos cambios, y lo bueno es que la cultura se adapta a la modernidad, se va adaptando, ¿no? Tú ves la danza de los shakshas. Hace 50 años los que bailaban shakshas en Huaraz eran netamente campesinos, y los pasos eran agrícolas, pero ahora bailan ya jóvenes universitarios, ¿no? O jóvenes de la periferia, que no son pues agrícolas, no son agricultores. Entonces ellos tienen otro tipo de música para la danza de los shakshas, una música que conocen, que les gusta, adaptan las músicas, incluso adaptan instrumentos, ¿no? En vez de shakshas están tocando con zampoña, porque es un instrumento novedoso. Y hay así innovaciones que son interesantes. Por ejemplo, ya hace una cosa de 10 años, en Huaraz y en todo el Perú, tenemos nosotros la novedad de la saya y las danzas puneñas. Que acá, usted viera, en agosto o en febrero, son 8 o 10 cuadras de chicos que salen con sus vestimentas, alquilan de Lima, traen, pero las chicas lucen esos vestidos tan simpáticos, los varones con sus brincos y todo. Es que la juventud busca modos de expresión. Si no les das tú, ellos buscan solitos su salida. Antes de eso me acuerdo, los bailes hindúes, que eran una profusión y había hasta concursos, ¿ves? Pero son modas pasajeras, ¿no? Hay que ver si esta moda de la saya va a durar. Estuve en Cajamarca hace 2 años, antes de la pandemia, y vi a jóvenes que ensayaban también la saya en Cajamarca, ¿no? Porque vives en Huancayo, es un fenómeno nacional. Pero repito, si va a perdurar, bienvenido sea. Ya será parte, se incorpora a la cultura, porque, repito, nada es estático, ¿no? Pero si es moda pasajera, pasará y vendrá otro tipo de cosas. Pero tiene que adaptarse la cultura también, La ¿no? cultura se adapta. Para que no trasplanten otra cultura, como el caso de las iglesias angélicas, ¿no? Claro, sí, entonces ya tiene que haber se busca salidas, ¿no? Pero repito, cuando la cosa viene dirigida, porque esas iglesias vienen con dinero extranjero, con una finalidad, vienen a matar la cultura. Cuando se creó la famosa globalización, acá dijimos, uy, estamos perdidos. Pero a buena hora vino la globalización porque hubo una reacción de los pueblos, ¿no? Ante esa amenaza, la gente empezó a amar más su cultura. Y por ejemplo, ahora este tema de la pandemia es lo mismo, ¿no? Hemos estado 2 años sin fiesta, ahora la gente vuelve con más ganas con la fiesta, con más poder, con más... Ya lo ha extrañado, entonces lo siente suyo. Realmente no lo sentíamos nuestro, ¿no? Uno dice, qué cosa de los viejos. Pero ya cuando ves que te falta, ahí es igual cuando sales al extranjero, dices, ay, Dios mío, mi cultura, yo soy peruano, qué lindo, ¿no? Mientras acá no pasa nada porque lo sientes, lo ves. Es como yo acá todos los días abro mi ventana, veo Huascarán, una belleza, ¿no? Para mí es normal. Pero viene un extranjero y dice, wow, cuánto nevado, ¿no? Y la Cordillera Blanca es una belleza gracias a que existe la Cordillera Negra. Eso no me entienden todavía en mí. Sin la negra no hay la blanca. La Cordillera Negra es un capricho de la naturaleza. Nacen en Conococha, mueren en Cañón del Pato, 200 kilómetros. Pero es como un biombo que impide que los vientos del mar laven la nieve que se acumula en la Cordillera Blanca. Sin Cordillera Negra nosotros estaremos viendo al mar, seríamos ya parte de la vertiente, porque somos parte de la Cordillera Occidental, la que está frente al mar. Este es un capricho, repito, que crea este valle generoso que es el Callejón de Huaylas, que no es valle muy estrecho para ser valle, ¿no? Es el Callejón de Huaylas. Pero tenemos Cordillera Blanca y Negra. Si una no existe sin la otra.
y eso hace la belleza de esta zona. Tenemos más de 400 nevados, 600 y tantas lagunas que forman una zona muy especial, ¿no? Acá hay mucho recurso hídrico y también se da la gran dualidad, pues, riqueza y pobreza, porque en las faldas de la Cordillera Blanca, abundancia de agua, 2 cosechas al año. En la Cordillera Negra cruzas el río Santa, al frente nomás, si no hay lluvia, ahí no come la gente. Mire cómo esa dualidad se da cada vez entre abundancia y escasez, ¿no? Y eso es así, negro blanco, rico pobre, y lo vivimos, y esa es la forma como nos comprendemos, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos la vida. Y hay sobre me gustó esta historia que la recopila en su libro, que habla del dios Huari, ¿no? Del que no se sabe mucho, o bueno, a través de su libro se sabe un poco más, que está antes que Huiracocha, antes que Inti incluso, ¿no? El dios Huari. ¿Nos habla un poquito del dios Huari? Sí, y realmente cuando uno analiza desde el punto de vista andino y habla con los ancianos, etcétera, los quechua hablantes, ellos tienen otra concepción. El mundo quechua, el mundo andino es otra concepción, pues, ¿no? Donde lo que para nosotros es permanente, es completo, es total, no es así. En el mundo andino todo es cambiante, todo es cíclico. Y como todo, es como la vida, ¿no? La agricultura, esos ciclos anuales, ¿no? Entonces, ¿por qué los dioses van a ser eternos? Tienen que ser cíclicos. 1000 años era el tiempo que vivían los dioses. Y 1000 años vivió Huari, 1000 años vivió Huiracocha, y 1000 años viene la siguiente deidad, ¿no? Que es Tonopa, que es el nombre. Pero ahí está. Entonces, hubo un tiempo en que gobernó Huari, con todo su poder. Y Huari es el dios de Chavín. Y Chavín expande pues su cultura, porque hay evidencias de la expansión Huari, hasta Piura y hasta el Cusco, Ayacucho, Cusco, toda esa zona, ¿no? Fue un primer intento de hacer el Perú una gran nación. Y han habido elementos Huari, de Chavín, que bajo el nombre del dios Huari han llegado, ¿no? Ha llegado. El dios Huari es un dios agricultor, un dios civilizador, el primero, el que enseña y el que gracias al cultivo de la papa y el maíz hace que el pueblo andino prospere. ¿En qué sentido? Porque hasta Chavín, y eso lo dicen los historiadores, ahí la arqueología también, no todo era trabajo de horticultura, pequeños huertos. Con Chavín ya viene la gran agricultura, cultivo masivo del maíz, cultivo masivo de la papa, y viene la domesticación de la llama, que es un animal que carga peso y él va llevando, ¿no? Por los caminos que crea. Los caminos del Inca que conocemos, el Capayán, han sido caminos reutilizados de Chavín, que llevaban pues cultura a diferentes lugares, alimento y cultura. Entonces eso era interesante, ¿no? Por eso dicen que Chavín era un templo en donde hablaba el demonio. Dicen, Antonio Espinosa dice, el demonio de este lugar era tan acertado en sus previsiones, en su oráculo, en sus pronósticos, que venían, dice, como si esto fuera Jerusalén o Roma, de todos los lugares a escucharlo. Y tiene su razón de ser, porque acá los sacerdotes Chavín conocían del muyu, es el espondilus, el muyu, que lo traían desde Tumbes, lo traían en balsas, y por un camino que sube de Casma por acá, llega a Huaraz, Olleros y sale directamente al templo de Chavín. Ahí los sacerdotes de Chavín veían si el muyu podía ser blanco, blando, quebradizo o duro. El muyu es un molusco que tiene mucha susceptibilidad al cambio climático. Entonces, con ello ellos pronosticaban, ¿no? No era azar, suerte, era observación. No, era, claro, muy fina. Lógico. Era en contacto con la naturaleza permanente, pues era ver los astros, ver la señal, porque la naturaleza te da señales. No, era observación. Por supuesto, ¿no? Como digo, hay tecnología y ciencia andina. De modo que eso es importante. Entonces, un Dios que te da de comer, pues es un Dios aceptado por todos lados, ¿no? Y ese era el éxito del Dios Huari, por eso es que tuvo tanto crecimiento. Chavín ha sido una cultura que ha durado 1000 años. Ha sido un éxito realmente, ¿no? Y ahí se sientan estos principios que hemos hablado de la reciprocidad. Incluso los ayllus originarios, en su concepto básico, vienen de Chavín. Ya las otras culturas van, porque es un continuo, ¿no? No es que
murió Chavín y nació Guay, nacieron los Moches, etc. Es un continuo. No está sobre otro. Claro, están así, es una relación. Entonces ellos van perfeccionando y los incas ya pues son el non plus ultra, ¿no? De modo que esa es la riqueza que tenemos aquí en nuestro Ande, en nuestra historia, en nuestra cultura. O sea, digamos que un tacneño, un arequipeño, un cusqueño tiene algo de Guari en sí, ¿no? Sí, y tiene algo también de un mochica, y tiene, porque somos, sí, podría decir, una suma de la cultura andina en realidad, ¿no? Sí, Todos somos andinos. Todos somos andinos. Y ahora ese es el problema, ¿no? De que tú eres de la costa y dices, el serrano, yo soy costeño. Pero no, ese costeño es andino de la costa, como también el amazónico es andino-amazónico, ¿no? Todos los peruanos somos andinos, pero con sus variaciones, ¿no? Lo interesante es eso, de que esta cultura ha trascendido y cada quien aportó, ¿no? Los incas, el oro de los incas es trabajado del oro de los mochicas, la tecnología mochica, ¿no? Que bañaba con oro piezas de bronce, de modo que ahí está, ¿no? Cada cultura aporta, por ejemplo, acá en una cultura local, la cultura de Recoy, aportó el caolín, que luego se ha utilizado en todo sitio, en el sur, etcétera, ¿no? Una forma de cómo va mejorando la cerámica a nivel nacional. De manera que esto es importante porque hay que entender que la cultura en el Perú y su historia es un continuo que tiene un desarrollo en espiral ascendente, ¿no? Que lamentablemente se vino a cortar o truncar con la presencia española, pero ahora estamos a tiempo para analizar, para estudiar y para aprender de esa cultura, porque hay muchas formas importantes que nos han dejado, ¿no? Una cultura que manejó el germoplasma de la papa. Para tener 4.000 variedades de papa hay que manejar el germoplasma, ¿no? Manejaban todo eso, era mucha ciencia y mucha tecnología, pero nuestra propia. Los europeos, qué gran cosa, ¿no? Ellos tienen su continente unido a África y Asia. Entonces todos los conocimientos de esas culturas se relacionan y se intercambian y qué bien, pues por eso estaban ya en la edad de hierro, ¿no? Estaban con otras cosas y tenían otro tipo de animales, el caballo, por ejemplo, que no hubo acá. Pero acá todo ha sido creación heroica, como dijo Mariátegui, ¿no? El hombre andino, y en un territorio tan agreste ha hecho tanta cultura. Y eso le ha servido, pues, porque frente al reto tú sacas lo que tienes. En cambio, tú estás en la Pampa Argentina, ¿qué reto tienes ahí? No tienes nada, entonces no te desarrollas. En Venezuela, en esas partes, también que son las sabanas que le llaman por allá, ¿no? Mismo Brasil. En el Andes donde está la cultura, porque el reto el hombre sabe vencer, o sea, afronta el reto y acá lo hemos vencido. Una única cultura en el mundo que supo dar alimento a su pueblo en medio de tanta... Acá no tenemos terrenos agrícolas, todo es laderas. Se crearon los andenes, se hizo tecnología agrícola, hidráulica, una serie de cosas, pero todo era capacidad propia, heroica, creación de nuestros sabios andinos, ¿no? Que han hecho mucho, que han dado una gran cultura. Lamentablemente los españoles vinieron y dijeron salvaje, 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 y mataron toda esa cultura. Es una pena que nuestra cultura oral no ha sido pues como la de los aztecas, que sí escribían, ¿no? Ellos tenían algo ahí, y en su Popol Vuh, y puedes conocer los nombres. Pero bueno, es otro tema, ¿no? El que hay que ver ahí. Claro, le quería hacer otra pregunta, Alonso, sobre, hablando del cataclismo que le tocó vivir, ¿no? Me gustaría conocer, porque nos había dicho que pasó acá el terremoto tremendo, ¿no? Que perjudicó mucho a Yungay. ¿Cómo lo vivió este gran cataclismo? Bueno, yo estaba en quinto año de secundaria, yo era alumno de un colegio acá, se llamaba el Colegio San Benito, y era un día domingo, estábamos nosotros después del partido, se inauguraba el Mundial del 70, habíamos escuchado el partido de México y Rusia por la radio, ¿no? Y nos preparamos porque el día martes, el día 3, jugaba Perú con Bulgaria. Entonces estábamos en ese ambiente, así como ahora, ¿no? Un ambiente futbolero. Yo estaba dibujando, 3:30 de la tarde, estaba haciendo unos dibujos, cuando sentí el movimiento. Estaba en mi sala, me acuerdo, estaba en esta mesa. Acá dibujaba yo. Esta mesa sobreviviente. ¿Y qué le digo? Con estos muebles, ¿no? Son un poco antiguitos, ¿ves tú? Ahí tiene su estilo. Así, sí. Justo si levanta eso se ve. Sí, es una mesa tallada. Hermosa. Sí. Bueno, esa era antigüedad. Acá estaba yo, en esta mesa con unas sillas, dibujando y sentí el movimiento sísmico.
En esos tiempos las casas antiguas en Huaraz eran grandes. Era la sala, teníamos el patio grande, un cuadrado, unos 60 metros cuadrados sería, y estaba el zaguán hacia la calle, porque todavía a los años 60 vivíamos los fines del tiempo de la era del caballo. Entonces, las casas eran grandes porque entraban caballos por el zaguán, ¿no? Ya trayendo cosas, etc. Yo no he visto caballos en mi casa, pero he visto todavía 6 monturas, 2 de mujer, de costado. Entonces era ese otro tiempo era. Entonces viene el movimiento sísmico y lamentablemente pues no paraba. Entonces, yo salí, crucé el patio y he salido hasta la puerta de la calle, al zaguán. Ya el movimiento era fuerte y con un vecino nos hemos agarrado de mi puerta, cayó a la pared de la casa del frente y nos llenó de tierra y el movimiento era, al comienzo era así, vertical, y luego fue horizontal. Cuando hizo este movimiento allá, yo vi en mi sala que se caía, ¿no? ¿Se cayó? Sí, y ya sentí, yo dije, yo grité, nos morimos, grité, me acuerdo, nos morimos, porque era un sentimiento bravo, pero ahí calmó, la puerta se inclinó, pero no se cayó, ¿no? Y mi padre y mi mamá también se salvaron allí, en un cuartito donde estaban ellos, esa parte no cayó de la casa. Pero a los 2 minutos, o 3, pasa la gente corriendo, decía, el agua, ¿no? Preveyendo un aluvión, porque había habido ya 20 años atrás, el año 40, hubo un aluvión en Huaraz. ¿No? Y cuando digan, ahí sí me temblaron las piernas, te digo, ¿no? Porque del aluvión ya que te vas a salvar. Y ese sentimiento estaban viviendo en ese instante en Yungay, porque eso pasó en Yungay. Sobre el terremoto vino el aluvión, que se llevó todo. Acá en Huaraz felizmente no hubo aluvión, ¿no? Pero en 45 segundos, yo digo, volvimos a la edad de piedra. Perdimos la casa, perdimos familia. Esa noche no encontraban ni fósforos para prender, no había luz, no había nada. Increíble. Perdimos todo en 45 segundos. Entonces eso fue un choque. Y más que todo lo físico, que te mató familiares, etcétera, muchos heridos, el choque fue emocional, y eso nadie se preocupó en esa recuperación emocional de las personas. Y muchos han quedado con traumas, ¿no? Conozco mucha gente. En mi caso, felizmente, la música ha sido una salida para poder aliviar mis penas, por decir así, ¿no? Para poder centrarme nuevamente, coger el equilibrio, porque es duro, a los 15 años perderlo todo. ¿No? Estás en la adolescencia. Nosotros, por ejemplo, nos fuimos a Piura. Mi hermano mayor trabajaba en Piura, nos llevó. Yo terminé mi colegio, mi secundaria en el San Ignacio de Piura. Otra realidad completa. Yo salía al campo, quería ver nevados, y tú ves en Piura solamente lomas con cactus. Ahí aprendí a valorar mi tierra, ¿no? Porque es una belleza única la que tú tienes en el Callejón de Huaylas. Entonces, todo ese sentimiento es incomprensible, es inarrable incluso, ¿no? No hay palabras para expresar lo que uno siente. Yo saqué un yarabí, compuse un yarabí muy dolido sobre este tema, porque a mí me afectó bastante y mucha gente nos ha afectado. Eso ha sido terrible. Acá no llegó a haber aluvión. No. ¿Cómo fue cuando se enteraron de lo de Yungay? ¿Cómo vino esta noticia? ¿Por el periódico? ¿Radio? ¿Cómo se enteraron? En esos tiempos ya no había nada, no había ni radio, nada, no entraba nada, sino que la gente que caminaba, porque mucha gente venía, avisaron, ha habido aluvión en Yungay, y sabíamos porque 8 años antes hubo un aluvión en Ranraique, que es el pueblo contiguo. Entonces ya pues... Era algo que iba a pasar. Sí, ya se sabía que no, terrible. Pero bueno, y no había ayuda, no había todo eso, todo un problema ha sido, ¿no? La reconstrucción, todo un tema muy doloroso. ¿No? Que ahora de repente... Y aún así sería difícil, ¿no? Por los caminos, ¿no? Claro, no existía, por lo que decimos ahora nosotros, ahí se crea el bendito Defensa Civil, que ahora es INDECI, ¿no? Ahí se crea. Ahí se crea porque el gobierno no tenía armas, no tenía ninguna respuesta a un hecho tan tremendo, impactante, ¿no? Porque fueron casi 3 departamentos, el norte de Lima, Ancash, y el sur de La Libertad. Increíble. Y sorprende entonces que los Chavín han vivido 1000 años con esos problemas, ¿no? Han superado eso, ¿no? Claro, ellos hacían construcciones antisísmicas.
En la costa, por ejemplo, utilizaban la xicra. Las xicras son canastas con piedras que se ponían entre las paredes de adobe y ahí eliminaban la vibración de los temblores y este edificio seguía en pie. ¿Cómo evitaban los aluviones? No se vivía pues en las torrenteras, en los deltas de los ríos. Ahora se está en el delta de un río, del río Quilcay. ¿Por qué? Porque los españoles nos obligaron a vivir acá. Y esa es una pena. Las construcciones andinas eran de piedra con techo de paja. Estas construcciones que teníamos nosotros en el terremoto eran con techos de madera, con teja encima, pesadísimas que te aplastaran. No tenían ninguna inclinación, paredes rectas. Construcciones españolas, tipo la realidad que tenían ahí, ¿no? Ese fue un tema. Bueno, pues entonces como para ir cerrando un poco esto, ¿qué nos puede regalar así como alguna reflexión? Sí, para agradecerte el hecho de que hayas pensado en mi persona para poder conversar un poco, yo reflexiono, tengo algunas ideas sobre la cultura, la historia de nuestra tierra, y me duele mucho cuando veo pues de que no se le da importancia, ¿no?, a la cultura, a la historia en nuestro país. La Comisión de Cultura, por ejemplo, en el Congreso siempre la ha tenido el grupo minoritario, el grupo de oposición. No se le da el Ministerio de Cultura es el más despreciado. Y lamentablemente quienes trabajan en el Ministerio de Cultura también son gente que no conoce el Perú profundo, son técnicos limeños, y eso es el gran problema, ¿no? Vivimos en esa gran división que se ha visto en estas elecciones. Un Perú limeño que es conservador y siempre ha sido conservador. Con la independencia de Lima ha sido conservador, mientras que los pueblos del interior estamos por el cambio, siempre luchando por el cambio. 200 años estamos en esa historia, es una constante. Ahora también queremos el cambio. Es una lástima que nos haya traicionado un presidente que hayamos tenido mucha esperanza y que siga en lo mismo, ¿no? Ha entrado a la cleptocracia, a todos los temas que son tradicionales de la política, y que pensamos que eso iba a ser diferente. Pensamos que iba a ser diferente con Ollanta, con Toledo, y nos vamos siempre con la cabeza en la pared. Y por ahí no está la salida, ¿no? La salida está en los pueblos, en la organización de los pueblos, en su cultura, en sus organizaciones culturales, porque la política pasa, pero la cultura trasciende, la cultura está ahí, está en, como te decía, en las fiestas patronales, ahí está toda nuestra cultura. En las fiestas patronales está alimentación, vestimenta, danza, música, están las tradiciones orales, sale el idioma, sale lo mejor, ¿no? Se vive ahí lo que te decía, los principios de la cultura andina, la redistribución, la reciprocidad, el respeto a la naturaleza, ¿no? Y el comunitarismo, que son los 4 principios del comunitarismo en la fiesta patronal. Entonces, y eso cuando cada año se renueva, eso es hermoso, porque es señal de que nuestra cultura está viva, sigue viviendo y tiene para mucho más. Eso es.